Tal como primer paso, impulsar la demanda, el consumo interno, para ayudar a recuperar la economía, pero a la vez ha dicho que en España existe el problema de que cada vez que se recupera el consumo se aumenta las importaciones. Si importamos no estamos creando empleo en España, entonces no entiendo cómo pretenden crear empleo aumentando un consumo que va a generar empleo en otros países. Gracias. Perdón, la primera pregunta era deuda hipotecaria y antes de eso... Los bancos. Perdón, sí. ¿Qué universo Vamos a ver, nosotros lo que planteamos respecto al impuesto de solidaridad a las entidades financieras es que afecta al conjunto del sistema financiero. Al conjunto del sistema financiero en un impuesto sobre beneficios a razón que permita recaudar algo que parece relativamente sensato, que son 5.000 millones de euros al año, de forma que a lo largo de 2 legislaturas, en 8 años, eso permita de alguna forma cubrir la parte del rescate que entendemos que tiene que cubrir el sector financiero privado, esos 40.000 millones de euros. ¿Por qué no incluimos esos otros 20.000 millones de euros asociados también que forman parte del rescate? Porque entendemos que hay una parte que lógicamente tiene que cubrir el sector público, que es básicamente la vinculada al rescate de Bankia. Entre otras cosas porque esto está vinculado con nuestra propuesta de que Bankia no se debe reprivatizar. Bankia no se debe reprivatizar por 2 motivos fundamentales. El primero, porque en el muy corto plazo esto se va a traducir en importantes pérdidas para los contribuyentes. Creo que todos tenemos en mente las acciones de Bankia y lo que esto significará si efectivamente el Gobierno cumple su propuesta de privatizarla en 2017, ¿no? Importantes pérdidas para todos los contribuyentes. Y en todo caso porque pensamos que debe ser el embrión de una banca pública, me parece que es algo bastante distinto de las cajas de ahorros que teníamos, que al igual que las bancas regionales alemanes permitan de alguna forma financiar el desarrollo del tejido productivo. Ojo, porque es cierto que no todos los bancos han recibido recapitalización directa del sector público, pero me parece que todos los bancos de alguna forma u otra tienen ayudas de distinto tipo. Pensemos, por ejemplo, en los créditos fiscales. Me parece que el sector público y el conjunto de los contribuyentes, de una forma u otra, con ayudas directas a la recapitalización, con créditos fiscales, han ayudado al conjunto de las entidades financieras del país y pensamos que es la hora de que, con un impuesto razonable y por lo tanto técnicamente viable, las entidades financieras, igual que ha sucedido, por ejemplo, en el caso holandés, devuelvan aquella ayuda que los contribuyentes les han prestado. ¿Cómo lo habéis formulado sobre lo que hemos, beneficio? exactamente, es un impuesto sobre beneficio que permita recaudar esos 5.000 millones de euros del conjunto del sistema financiero. ¿El tipo lo habéis fijado ya? ¿Lo es habría que estudiarlo, vale. pero yo creo que de lo que se trata es de fijar el volumen de recaudación, que parece de alguna forma sensato teniendo en cuenta el volumen de negocio y de beneficio que en este momento vuelven a tener entidades financieras, ahora ya sí recapitalizadas y por lo tanto solventes. Y por lo tanto, en tanto en cuanto están recapitalizadas y vuelven a ser solventes, pensamos que esa deuda hipotecaria, que buena parte de ellas además tienen amortizada y provisionada, debe de alguna forma permitir que para los hogares de menores ingresos, aquellos que tienen una renta inferior a 3 veces del IPREM, sea de alguna forma ese provisionamiento y esas provisiones que se han hecho ya sobre buena parte de esos créditos morosos, de alguna forma permita reducir los valores faciales de las hipotecas. Yo creo que ahí el camino que inició Islandia, sobre el que se ha ido trabajando en este país y que incluso el Fondo Monetario Internacional planteó que era una reforma interesante y que era una propuesta de reestructuración de la deuda interesante, es un camino que desde luego nosotros queremos explorar. Me parece que es una propuesta que no tiene por qué entrañar problemas sobre los balances bancarios en un momento en donde ya están recapitalizados, en tanto en cuanto nosotros no la abrimos al conjunto de los hogares hipotecados, sino a aquellos que están en una situación de mayor necesidad social. ¿Por qué? Por 2 razones, y esto me permite responder la otra cuestión. No solo por justicia social, que también, sino sobre todo porque la propensión marginal al consumo de los hogares de renta muy baja es lógicamente mucho mayor y por lo tanto no es lo mismo una reestructuración de la deuda hipotecaria que suponga una reducción en 100 euros sobre un hogar cuya renta son 40.000 euros al año que sobre uno cuya renta son 15.000 euros al año o 20.000 euros al año. El impacto en términos de crecimiento de la demanda interna es mayor y por eso focalizamos y priorizamos la atención ahí, por justicia social y por eficiencia económica en el sentido de que ayudaría en mayor medida a la recuperación.
Nosotros hacemos hincapié, desde luego, en que la recuperación pasa por, de alguna forma, estabilizar la demanda interna de nuestro país, no solo el consumo privado, la demanda interna. Esto quiere decir el gasto público, quiere decir el consumo privado y quiere decir, desde luego, la inversión empresarial. Los tres elementos tienen que, de alguna forma, estabilizarse. Y la realidad es que esto, desde luego, no es incompatible con nuestra propuesta en el sentido de que se traduzca en mayor importación. Es que cada vez que crece la demanda interna, cada vez que crece nuestra economía en los últimos 40 años, por definición, porque sucede así cada vez que tiene lugar, por supuesto, se crean empleos nacionales, pero aumentan las importaciones. Y la razón por la cual aumentan las importaciones fundamentalmente tiene que ver con la debilidad del tejido productivo nuestro, bueno, con que las empresas españolas, cada vez que tienen necesidad de desarrollarse e invertir, buena parte de los bienes de equipo que utilizan los tienen que importar de Alemania o de Europa Central, pero esto lógicamente no es un motivo para decir, bueno, pues entonces no crezcamos, entonces que no se incremente el consumo o la inversión empresarial. No, por supuesto que se incremente el consumo privado, la inversión empresarial, que se incremente la demanda interna, pero seamos conscientes de que efectivamente esto, tal y como usted planteaba, significa que hay una parte de ese crecimiento del que se aprovechan las economías más próximas, por nuestra debilidad del tejido productivo en primer lugar y por la factura energética en segundo lugar, que es tremenda. Y por lo tanto, yo creo que lo que hay que ser consciente es que soluciones milagrosas en el corto plazo no hay. Necesitamos estimular la demanda en el corto plazo porque necesitamos crear más empleo, pero seamos conscientes que esto tiene que venir enganchado necesaria y directamente con reformas estructurales que en el medio plazo empiecen a solucionar los problemas que tenemos en materia en particular importadora y por lo tanto que la expansión fiscal que se proponga para este país no puede ser simplemente una expansión fiscal de gasto corriente. Pensamos que hay que recontratar a los bomberos despedidos. Pensamos que hay que revertir los 8.000 millones de euros de recortes en la sanidad y los 8.000 millones de euros de recortes en la educación. Pensamos que es necesario consagrar 15.000 millones de euros al desarrollo del programa de renta garantizada, tal y como hemos dicho. Pero en todo caso, y está cuantificado en la memoria económica que hemos hecho y que está disponible en nuestra página web en Internet, pensamos que hay una parte importante que pasa por recuperar la inversión pública y porque la recuperación de la inversión pública vaya precisamente en esa dirección, en la dirección de iniciar el camino de las reformas estructurales que permitan hacer transitar a nuestro modelo lo antes posible, pero claro, esto no sucede en 2 días, ni en 2 años, ni en una legislatura, de hecho, hacia un tejido productivo más complejo, más avanzado y hacia una transición energética que permita disminuir esta factura. Desde luego, yo creo que el reto es mantener este equilibrio, un estímulo de la demanda que no, desde luego, que no dispare el déficit por cuenta corriente, pero es que cada vez que nuestra economía crece y necesitamos crecer para reducir el desempleo, tenemos problemas por cuenta corriente. Claro, esto no puede ser el reactivo limitante. El camino de Santiago uno nunca lo termina si nunca lo empieza. En algún momento tiene que empezarlo y por lo tanto pensamos que hay que compatibilizar este equilibrio entre el corto, el medio y el largo plazo. ¿Qué le parece la gestión de Goiri Walzarri al frente de Bankia? ¿Lo mantendrían si dependieran de